A sus 74 años, cuando muchos creían que María Sorté disfrutaba de sus años más tranquilos, la realidad era todo lo contrario. Pocos sabían que tras esa dulce sonrisa se escondían días llenos de dolor, soledad y una tragedia silenciosa que nunca se atrevió a revelar al público. A los 74 años, cuando muchos imaginaban que María Sorté vivía rodeada de calma y cuidados, ella confesó algo que llevaba años escondiendo. Lo dijo sin dramatismo, casi en un susurro, como si por fin se permitiera soltar un peso que la venía acompañando desde hacía demasiado tiempo. Reconoció que su salud ya no respondía como antes, y que esa debilidad constante no era un simple desgaste natural, sino una lucha silenciosa que la había obligado a replantearse cada una de sus rutinas. En su voz había una mezcla de cansancio y honestidad. Admitió que llevaba meses sintiendo cómo su cuerpo se resistía, cómo las fuerzas la abandonaban a ratos, y cómo cualquier actividad cotidiana podía convertirse en un desafío inesperado. Era esa sensación de fragilidad, una que jamás imaginó vivir con tal intensidad, la que la enfrentaba a un nuevo capítulo que no estaba preparada para asumir. No lo dijo buscando compasión, sino porque ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Durante muchos años, María había aprendido a esconder sus dolores detrás de una sonrisa impecable. Había perfeccionado el arte de disimular, de levantarse cada mañana decidida a no preocupar a nadie. Pero ahora, en esta etapa de su vida, ya no podía sostener esa fachada. Había noches en las que el insomnio la encontraba con el pecho oprimido y un miedo que no sabía nombrar. No era miedo a lo inevitable, sino a la soledad que podía acompañar esos momentos de vulnerabilidad extrema. Ella contó que la sensación de quedarse sin aire aparecía sin previo aviso, obligándola a detenerse, a buscar apoyo en cualquier superficie cercana, a respirar hondo para intentar recuperar el control de su cuerpo. Había días en los que el dolor era tan persistente que caminaba más lento, como si cargara un peso invisible que se aferraba a su espalda. Ese desgaste no solo afectaba su salud física, sino también su ánimo. Reconoció que la tristeza se había vuelto una compañera silenciosa, instalada entre sus pensamientos más íntimos. Lo que más la golpeaba no era el dolor en sí, sino el sentimiento de estar enfrentando todo eso casi en silencio. Durante mucho tiempo creyó que aceptar ayuda era sinónimo de debilidad, y ese orgullo le jugó en contra. Había momentos en los que quería hablar, compartir lo que sentía, pero no sabía con quién ni cómo. Así optó por callar. Y ese silencio, según confesó, terminó convirtiéndose en una prisión emocional que la alejaba incluso de quienes más la querían. La soledad fue tomando un rol inesperado en su vida. María explicó que había días en los que la casa, antes llena de vida, parecía demasiado grande, demasiado fría. El eco de sus propios pasos se convertía en un recordatorio constante de cuánto habían cambiado las cosas. Los llamados eran menos frecuentes, las visitas más escasas, y la preocupación de su entorno no siempre coincidía con lo que ella realmente necesitaba. Había aprendido a convivir con esa ausencia, pero nunca dejó de dolerle. En medio de esa confesión reveló que lo más difícil era aceptar que ya no tenía la energía de antes. Las largas jornadas de trabajo, los sets de grabación, la pasión que siempre la impulsó ahora se sentían distantes. No por falta de deseo, sino porque su cuerpo no la acompañaba. Y esa desconexión entre lo que quería hacer y lo que podía hacer se convirtió en una agonía diaria. Era una mezcla de nostalgia y frustración que se acumulaba lentamente como una sombra que no lograba sacudirse. Pero lo que realmente estremeció a todos fue escucharla admitir que había temido desaparecer en silencio, sin que nadie se diera cuenta del todo. No por un final dramático, sino por la idea de que su sufrimiento terminara diluyéndose entre los días, sin que alguien pudiera comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. Ese pensamiento, explicó, la hacía sentir pequeña, vulnerable, casi invisible. Y aún así, en medio de esa vulnerabilidad, había una fuerza latente. Una que la empujaba a seguir adelante, aunque fuera a paso lento. Una fuerza que nacía de su propio instinto de supervivencia, ese que la había mantenido en pie durante décadas. Confesó que aún tenía sueños pequeños, deseos, motivos que la sostenían, pero también admitió que necesitaba liberar todo aquello que había callado para poder enfrentarse a lo que venía con un poco más de paz. Este primer relato de María
No era una despedida ni un adiós disfrazado. Era un acto de sinceridad profunda. Era la primera vez que se permitía mostrarse tal como se sentía frágil, cansada, pero todavía con vida dentro de ella. Una vida que seguía latiendo incluso en medio del dolor. Una vida que pedía comprensión, compañía y una pausa para respirar sin miedo. Con el tiempo, la enfermedad que afectaba a María Sorté comenzó a instalarse en su vida con una persistencia implacable. No llegó de golpe, sino como una presencia tenue que se fue intensificando día tras día, hasta que cualquier intento de ignorarla se volvió inútil. Ella lo describió como una sombra que aparecía primero en pequeños detalles. Un cansancio inexplicable, mareos repentinos, la sensación de perder estabilidad al levantarse de la cama. Pero esas señales aisladas pronto se transformaron en un cuadro mucho más serio. María contaba que al principio se convencía a sí misma de que eran molestias pasajeras, pero cuando empezó a despertarse con dolores punzantes que recorrían su cuerpo, supo que algo estaba realmente mal. Su respiración se volvía más corta, sus piernas temblaban sin aviso y a veces sus manos no respondían con la precisión que siempre tuvo. La fuerza que la caracterizaba parecía escaparse por los poros como arena entre los dedos. Aún así, y fiel a su personalidad, decidió guardar silencio. No quería preocupar a nadie, no quería que los medios empezaran a especular, no quería ser vista como alguien debilitada. Esa postura, sin embargo, tuvo un precio alto. Muchas mañanas se levantaba con dificultad y tenía que apoyarse en los muebles para caminar. En otras ocasiones la fatiga era tal que necesitaba sentarse a mitad de alguna actividad simple como preparar café o intentar ordenar su ropa. Había días en que el dolor la acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba por la noche. Era un dolor profundo interno imposible de explicar. Sentía como si su propio cuerpo estuviera librando una batalla que no terminaba nunca. Y aunque los médicos le recomendaron reposo, tratamientos y cambios en su rutina, ella seguía intentando sobreponerse como si el orgullo fuera más fuerte que la razón. La gente que la veía en público no imaginaba lo que estaba viviendo. María siempre fue una maestra del autocontrol. Se maquillaba, se peinaba, se vestía con elegancia y salía al mundo fingiendo que nada pasaba. Pero detrás de esa imagen impecable, la realidad era muy distinta. Llegaba a casa agotada con el rostro pálido, los ojos hinchados por el cansancio y una respiración que le exigía detenerse varios minutos antes de continuar caminando. Esa dualidad, la imagen pública fuerte y la mujer frágil en privado, comenzó a desgastarla emocionalmente. Guardar el secreto era cada vez más difícil. Había noches en que al mirarse al espejo apenas se reconocía. Su reflejo mostraba a una mujer que luchaba cada día por mantenerse firme, pero que llevaba cicatrices invisibles que nadie más conocía. Los tratamientos tampoco salieron como ella la esperaba. Algunos la dejaban tan débil que debía permanecer en cama por horas. Otros provocaban efectos secundarios que la hacían sentirse aún peor. En más de una ocasión pensó en abandonar todo y simplemente convivir con los síntomas, pero sabía que la enfermedad avanzaría más rápido si lo hacía. Esa incertidumbre la atormentaba, no saber si estaba empeorando por la enfermedad o por los remedios destinados a controlarla. Lo que más la paralizaba era la posibilidad de convertirse en una carga. Decía que ese era su mayor temor. No quería depender de nadie, no quería que sus familiares tuvieran que modificar sus vidas para cuidarla. Por eso insistió en mantenerse sola, en ocultar lo que sentía y en restarle importancia a los dolores que se intensificaban. Pero ese silencio solo incrementó su sufrimiento. Aún así, había algo admirable incluso en los peores días cuando la enfermedad parecía consumir toda su energía. Ella intentaba mantenerse optimista. Recordaba momentos de su juventud, escenas de sus novelas, risas compartidas con colegas, el cariño del público que la acompañó por décadas. Esos recuerdos se convirtieron en un sostén emocional, una manera de reafirmar que todavía tenía valor, aun cuando su cuerpo le fallaba. Pero la lucha silenciosa comenzaba a dejar marcas visibles. No en su fama, no en su trabajo, pues ya estaba retirada, sino en su alma. Se sentía frágil, desbordada, atrapada en un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de su mente.
Y ese desgaste interno fue abriendo camino hacia una tristeza más profunda, una que la acompañaría en la siguiente etapa de su historia. A lo largo de los años, mientras la enfermedad avanzaba silenciosamente, también lo hacía una herida más profunda, la que nacía en su propio hogar. María Sorté confesó que uno de los pesos más grandes que cargaba no era físico, sino emocional. Era la distancia que sin querer se había creado entre ella y algunos de sus seres más cercanos. Una distancia que empezó como algo casi imperceptible, pero que con el tiempo se transformó en un abismo difícil de atravesar. Durante mucho tiempo María creyó que podía manejarlo todo sola. Esa idea tan arraigada en su carácter fuerte e independiente hizo que rechazara ayuda, consejos y hasta compañía. No porque no la quisiera, sino porque sentía que aceptar apoyo era una forma de admitir debilidad. Ese orgullo la llevó sin darse cuenta a levantar muros que su familia no sabía cómo derribar. Había días en los que prefería decir que estaba ocupada para evitar conversaciones que temía no poder disimular. En otras ocasiones, simplemente se encerraba en su silencio esperando que nadie notara su fragilidad. Pero la familia, como suele ocurrir, también tenía sus propios problemas, sus propias rutinas, sus propios miedos. Y aunque había cariño, había también desencuentros acumulados. La falta de comunicación se volvió más evidente a medida que ella se volvía más vulnerable. María confesaba que dolía darse cuenta de que en los momentos en los que más necesitaba compañía, muchas veces se encontraba sola por decisiones que ella misma había tomado años atrás, quizás sin medir las consecuencias. Las discusiones pasadas, los malentendidos que quedaron sin aclarar, y las expectativas incumplidas terminaron creando una especie de niebla emocional. No había rencor profundo, pero sí heridas no sanadas. Y en esa mezcla de orgullo y dolor, tanto ella como algunos miembros de su familia optaron por guardar silencio esperando que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Pero el tiempo, en vez de acercarlos, los fue alejando aún más. María admitía que en muchas noches de insomnio recordaba palabras que hubiese querido decir y que nunca pronunció. Hubo momentos en los que quiso pedir perdón por no haber estado presente en ocasiones importantes, como también hubo otros en los que deseó recibir una llamada que nunca llegó. Son esas pequeñas ausencias las que con los años se convierten en un peso que duele más que cualquier enfermedad física. A veces, al escuchar voces ajenas en la calle o risas desde una ventana vecina, sentía un nudo en el pecho. No por envidia, sino porque le recordaban lo lejos que estaban ciertas personas, que alguna vez fueron esenciales en su vida. Y en esa soledad que se hacía cada vez más presente, comenzó a cuestionarse si era demasiado tarde para recuperar algunos vínculos o si ya había perdido toda oportunidad de reconciliarse. La relación con su familia no era completamente fría. Había cariño, preocupación y momentos de ternura. Pero también había fragilidad emocional que nadie se atrevía a enfrentar de manera directa. María reconocía que en varias ocasiones, al escuchar el teléfono sonar, dudaba en responder por miedo a que la voz al otro lado pudiera percibir su debilidad. Ese temor la empujaba a mantener una distancia que, aunque le ofrecía control, también profundizaba su soledad. Lo más doloroso era saber que su enfermedad había llegado en un momento en el que emocionalmente no se sentía lo suficientemente acompañada. Sabía que su familia la quería, pero también entendía que no siempre sabían cómo acercarse, cómo preguntar, cómo ofrecer apoyo sin invadir. Ese desbalance hizo que en los momentos más difíciles ella sintiera un vacío difícil de describir. Sin embargo, había algo que nunca perdió: el deseo de reconciliación. En lo más profundo de su corazón, María soñaba con conversaciones sinceras, abrazos reparadores, miradas de complicidad que pudieran devolverle la paz que tanto necesitaba. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero aún conservaba la esperanza de curar las heridas del presente. Esa vulnerabilidad emocional, esa mezcla de amor y dolor, se convirtió en uno de los capítulos más tristes de su vida. Porque mientras la enfermedad afectaba su cuerpo, la distancia familiar afectaba su alma. Y la combinación de ambas la dejaba cada día un poco más frágil, un poco más silenciosa, un poco más perdida entre recuerdos y anhelos,
que no sabía si algún día podría recuperar. Con el paso del tiempo, mientras su salud se debilitaba y los lazos familiares se volvían más frágiles, María Sorté enfrentó otra pérdida silenciosa pero devastadora, la de su lugar en el mundo artístico. Durante décadas, los escenarios fueron su refugio, su orgullo y el espacio donde su alma encontraba alivio. Pero a los 74 años, ese brillo que la acompañó toda la vida comenzó a desvanecerse, no por falta de talento, sino porque su cuerpo ya no le permitía mantenerse bajo la misma intensidad que alguna vez dominó con elegancia. María confesó que uno de los primeros golpes fue descubrir que la llamaban cada vez menos. Los productores ya no insistían, los proyectos se reducían, y las oportunidades parecían dirigirse hacia generaciones nuevas. Ella entendía la lógica del medio, pero no podía evitar sentir esa punzada de melancolía cuando veía cómo lentamente dejaba de ser parte de un mundo que llenó gran parte de su existencia. Lo que más dolía no era la falta de trabajo, sino la sensación de que ya no la necesitaban. Recordaba con nostalgia las largas jornadas de grabación, los aplausos, el cariño del público, las entrevistas llenas de energía. Todo eso se sentía ahora como un eco lejano, casi irreal. Había noches en las que revisaba fotografías antiguas, videos de presentaciones, escenas memorables, intentando reconectarse con la mujer fuerte y vibrante que alguna vez fue. Pero la distancia entre esa mujer y la que era ahora parecía demasiado grande. Aún así, durante un tiempo se esforzó por volver. Intentó participar en pequeñas reuniones, mantenerse activa, leer nuevos guiones. Pero su cuerpo no respondía como antes. El cansancio llegaba sin aviso, la voz perdía firmeza, y la concentración se dispersaba con facilidad. Era frustrante para alguien que siempre fue perfeccionista, disciplinada y comprometida con su arte. Cada límite físico se sentía como una derrota personal. Uno de los momentos más difíciles fue aceptar que ya no tenía la presencia escénica que la caracterizaba. Sentirse observada con lástima o con sorpresa por quienes notaban su fragilidad la afectaba profundamente. Ella no quería ser recordada por su debilidad, sino por su fuerza, su talento y su legado. Por eso decidió con un dolor silencioso alejarse antes de que la nostalgia se convirtiera en vergüenza. En esa etapa la soledad volvió a aparecer como una sombra persistente. Sin las luces del estudio, sin las voces del equipo de producción, sin los días frenéticos de grabación, su casa se le hacía demasiado grande. Había amaneceres en los que se quedaba sentada frente a la ventana, observando la calle quieta, preguntándose en qué momento su vida había cambiado tanto. La ausencia de rutina de compromisos de público la dejaba suspendida en un tiempo que no sabía cómo llenar. También confesó que una de las heridas más profundas fue sentir que algunos colegas la habían olvidado. No por maldad, sino porque en el mundo del espectáculo, todo avanza a una velocidad que no permite mirar hacia atrás. Había mensajes que no llegaban, amigos que no llamaban, círculos que continuaron sin ella. Cada silencio ajeno se sumaba a los suyos propios y juntos formaban una tristeza que se instaló sin pedir permiso. Aún así, no guardaba rencor. Decía que la vida del artista es así, brillante, intensa y pasajera. Lo que sí le dolía era no tener ya un espacio donde expresarse, donde sentir la energía que la hacía sentir viva. La falta de ese motor emocional combinada con su enfermedad creó un vacío que la acompañaba en cada paso, un vacío que no se llenaba con recuerdos por más hermosos que fueran. Pero lo más desgarrador era descubrir que incluso sintiéndose olvidada por muchos, ella seguía recordándolo, todos los nombres, las voces, los momentos, las escenas que marcaron su carrera. Su memoria era su tesoro, aunque también su tormento. Porque mantener vivos esos recuerdos la hacía enfrentar una y otra vez lo mucho que había perdido. Este capítulo de su vida no fue solo el cierre de su trayectoria profesional. Fue el inicio de una vulnerabilidad emocional que la dejó expuesta como nunca antes. Sin los escenarios, sin la actividad constante, sin el reconocimiento diario, María comenzó a sentir que su identidad se desvanecía lentamente. Y ese desvanecimiento, más que la enfermedad o la distancia familiar, fue lo que la llevó a caer en uno de los momentos más oscuros de su existencia.
En los últimos años, cuando su salud ya estaba profundamente debilitada y su vida cotidiana se volvía cada vez más limitada, María Sorté enfrentó una etapa particularmente dolorosa. Era un capítulo marcado por la fragilidad extrema, por noches demasiado largas y por días en los que levantarse de la cama parecía una batalla que su cuerpo dudaba en ganar. Aún así, en medio de esa tormenta silenciosa, ella seguía aferrándose a pequeños destellos de esperanza que la mantenían en pie. Los dolores se hicieron más frecuentes, más intensos, más invasivos. Había mañanas en las que apenas podía moverse con la sensación de que sus músculos no respondían y sus huesos pesaban el doble. Su respiración, antes firme, se volvía corta y entrecortada. Cada paso era un esfuerzo medido, cada gesto, un recordatorio de que su fuerza se desvanecía lentamente. Pero lo más duro no era la limitación física, sino la forma en que estos síntomas moldeaban su ánimo. María admitía que algunas veces se quedaba en silencio mirando la pared preguntándose cómo había llegado a ese punto sin que nadie lo advirtiera a tiempo. Las noches eran especialmente difíciles. La casa entera parecía volverse más fría, más grande, más silenciosa. La oscuridad amplificaba cada dolor y cada pensamiento. Había momentos en los que intentaba dormir, pero la incomodidad la despertaba una y otra vez. En otras noches la tristeza se desbordaba y la obligaba a sentarse al borde de la cama respirando con dificultad, tratando de controlar el miedo que surgía desde lo más profundo de su pecho. No era miedo a lo inevitable, sino al aislamiento, a la idea de enfrentar todo sin tener una mano cercana que sostener. En medio de esa angustia silenciosa, María encontraba consuelo en pequeños gestos cotidianos. Un rayo de sol entrando por la ventana, una canción que le recordaba años gloriosos, un mensaje ocasional de algún amigo que aún pensaba en ella. Estos detalles, aunque simples, eran suficientes para darle un respiro emocional. Ella los atesoraba porque representaban la certeza de que todavía había algo por lo cual seguir luchando, aunque sus fuerzas fueran cada día más reducidas. El deterioro físico avanzaba con una lentitud cruel. Hubo momentos en los que al intentar escribir sus manos temblaban tanto que debía detenerse. Al caminar necesitaba apoyarse en las paredes o en los muebles para no perder el equilibrio. Cocinar, leer, incluso levantarse de una silla, se convirtieron en tareas agotadoras. La frustración era inevitable. Había sido una mujer fuerte, activa, acostumbrada a tomar decisiones, a liderar, a resolver. Ahora la dependencia parcial la hacía sentir vulnerable de un modo que jamás experimentó. A pesar de esta vulnerabilidad, lo que más impresionaba era su capacidad para buscar consuelo en recuerdos que la hacían sonreír. Recordaba conversaciones con sus hijos, aplausos del público, escenas memorables, abrazos de colegas que la admiraban profundamente. Eran memorias que seguían vivas dentro de ella, como pequeñas luces que la acompañaban en medio de la oscuridad. Esos recuerdos le permitían sentirse conectada con la mujer que alguna vez fue incluso cuando su presente parecía tan distante de ese brillo. También confesaba que había pensamientos que nunca compartió con nadie. Reflexiones sobre la vida, sobre las decisiones tomadas, sobre los momentos que hubiese querido vivir de otra manera. En esa introspección profunda, encontraba una mezcla de dolor y aceptación. No lamentaba su vida. Lamentaba haber llegado a esta etapa sin la compañía que hubiese deseado. Aún así, jamás perdió la esperanza de que un día cualquiera sin previo aviso, las cosas mejorarían aunque fuera un poco. Su médico le recomendó descansar más, evitar esfuerzos y aceptar ayuda profesional. Pero María, fiel a su naturaleza independiente, intentó resistirse. Solo cuando su cuerpo literalmente no pudo más, permitió que algunos cuidados externos formaran parte de su rutina. Y aunque no lo decía abiertamente, agradecía esos momentos en los que alguien le ofrecía agua, le preguntaba cómo se sentía, o simplemente se quedaba a su lado en silencio. Eran pequeños gestos que la hacían sentir acompañada, algo que en esa etapa significaba más que cualquier tratamiento. En sus días más difíciles, cuando el dolor era tan intenso que incluso respirar se volvía pesado, María cerraba los ojos e imaginaba lugares que la hacían sentir segura.
Un escenario iluminado, una playa que había visitado de joven, el calor de un abrazo que aún guardaba en su memoria. Era su manera de seguir adelante, de no perderse en la desesperación. Y aunque sabía que su realidad era dura, también sabía que, mientras pudiera recordar, sentir y esperar, seguía habiendo vida dentro de ella. Así, entre días grises y pequeños momentos de luz, María Sorté enfrentó ese tramo final de su historia con una mezcla de resistencia y sensibilidad. No era un adiós, no era un cierre definitivo. Era simplemente otra etapa en la que la vida la obligaba a detenerse, a escuchar su propio cuerpo, a abrazar sus emociones sin miedo. Una etapa dura, sí, pero también profundamente humana. Al mirar los últimos años de María Sorté, no se ve una despedida sino un testimonio conmovedor de fortaleza silenciosa. Su vida, marcada por aplausos, admiración y una carrera impresionante, tomó un giro inesperado cuando su cuerpo comenzó a fallarle. Y aún así, incluso en los momentos más oscuros, ella encontró motivos para seguir ya fuera, en un recuerdo, en una voz amiga o en un rayo de luz, entrando por la ventana. María nunca pidió lástima. Nunca quiso que la vieran como una mujer derrotada. Prefirió mostrarse humana, vulnerable, auténtica. Y en esa autenticidad está su mayor legado: enseñarnos que incluso en la fragilidad hay dignidad, incluso en el dolor hay espacio para la esperanza. Incluso en la soledad se puede encontrar un motivo para seguir respirando con calma. Su historia no es una caída, es un aprendizaje. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa, existe una vida real llena de luchas y silencios que nadie imagina. Y al compartir esa humanidad, María nos invita a mirar a quienes amamos con más compasión, con más paciencia, con más cercanía. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a seguir acompañándome en este espacio donde contamos lo que pocos se atreven a decir. Suscríbete al canal, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué parte de la vida de María te conmovió más. Tu voz también forma parte de estas historias que merecen ser escuchadas.